hermanas en Jesucristo, Señor y dador de vida. Hoy la Iglesia en su liturgia proclama en este lunes de la 23ª semana el capítulo 6, versos 6 al 11 del Evangelio según San Lucas. Un sábado entró Jesús en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar de qué acusarlo. Pero él conocía sus pensamientos y dijo al hombre de la mano atrofiada: levántate y ponte en medio. Y levantándose se quedó en pie. Jesús les dijo: os voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Y echando en torno una mirada a todos, le dijo: extiendes tu mano. Él lo hizo y su mano quedó restablecida. Pero ellos, ciegos por la cólera, discutían qué había que hacer con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuevamente, hermanos, contemplamos un relato evangélico en el que hay confrontación entre ciertos grupos sectarios del pueblo de Israel, sobre todo los fariseos y los escribas, y Jesús. Una confrontación no querida ni buscada por Jesús, sino consecuencia de su fidelidad al Padre, de la claridad y coherencia con la que Jesús expone su mensaje de salvación. Podemos contemplar en estos versos que nuevamente Jesús hace que predomine la misericordia de Dios sobre cualquier otra consideración. Es Él mismo, el Dios que ha venido a sanar, a salvar, a liberar al hombre de sus cadenas opresoras, sobre todo del pecado. Mas una salvación, liberación y sanación que es integral. Los signos que acompañan la acción salvadora de Jesucristo son manifestación de su condición mesiánica, de su divinidad. Es el Dios con nosotros. El pueblo de Israel, en gran medida, había quedado anquilosado, es decir, había petrificado la ley mosaica, y sobre todo los grupos sectarios de Israel, entre los que se encuentran los señalados escribas y fariseos, también hay otros, ponían todo el acento en el cumplimiento a rajatabla y externo de la ley de Moisés. Claro, tenemos que situarnos en lo que era la historia propiamente de Israel, en cómo se va desarrollando ese acontecer histórico salvífico y el significado y sentido que van a tener algunos de los elementos que acompañan su expresión y manifestación como pueblo de la alianza. Para Israel el sábado era el día sagrado por excelencia. Tenemos que declarar y aclarar que no siempre fue así. En el origen el sábado propiamente no era un día de descanso, todo lo contrario. El sábado era expresión y manifestación de que el ser humano habría de continuar la tarea querida por Dios. Dios cesó de obrar, nos dice el relato de la creación del primer capítulo del Génesis, para que el hombre continuara su tarea, colaborara con él en la obra creadora. En un momento determinado de su historia, Israel perdió su tierra, su templo, está en el destierro,
sobre todo el primer destierro en Babilonia. Y allí va a afianzar su identidad como pueblo de la alianza en lo único que le queda, y lo que le queda era el sábado. Y el sábado se convirtió en un signo de identidad. El Sabbat judío se convirtió entonces en un día de descanso, en un día que en principio debía ser dedicado tan solo a Dios. Pero obviamente la literalidad de la ley conllevaba no pocas veces el que se exagerase en su cumplimiento en este y otras normativas o leyes contenidas en la antigua ley mosaica. En este momento, Jesús en la sinagoga contempla a un hombre que tiene una mano atrofiada y le pide levantarse y ponerse en medio. Jesús quiere sanarlo, quiere liberarlo, quiere devolverle la integridad corporal. Es también esto signo de salvación, porque la salvación es integral, es plenificación de toda carencia que posee el ser humano. Mas sabe Jesús que si se dispone a curar a este hombre en el sábado, va a provocar una reacción adversa y aún incluso violenta de parte de estos grupos que se fijan en la literalidad externa o en la letra de la ley sin mirar el significado y sentido que la ley o el mandato de Dios tiene propiamente. Por eso pregunta, y aquí está la clave para la comprensión de su acción: ¿qué está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Pues propiamente siempre habrá que hacer el bien, siempre habrá que salvar la vida, y es lo que hace Jesús, hacer el bien. Ello no implica el quebrantar una norma o una ley, implica darle sentido pleno. Es lo mismo que si nos pasara, pues, que en nuestro caso, nosotros cristianos, el domingo tuviésemos que ausentarnos de la celebración dominical porque vamos a realizar, por ejemplo, un acto caritativo. Viví esta experiencia cuando fui capellán de un hospital allá por el año 2000. Un domingo precisamente estaba visitando a los pacientes del hospital, lo hacía cada día en varios momentos. Y al llegar a una habitación me dijo una dama muy triste: padre, no he podido ir a misa porque, ya ve, estoy cuidando a esta anciana mujer. En ese momento yo la miré y le dije: mujer, ¿qué mejor misa quieres celebrar que lo que estás haciendo en este momento? Estás amando a una persona que está necesitada de amor. Estás guardando el domingo, tal vez mejor que muchos otros, porque por encima de la literalidad de la ley se encuentra siempre el mandamiento del amor. Amamos a Dios obrando el bien, salvando la vida de otros, dándonos en servicio generoso, amoroso, en favor de nuestros hermanos. Que el Señor sea siempre nuestro norte, que el Espíritu nos inspire en cada momento y que la Virgen, cuya fiesta de la Natividad y en su advocación de la Monserrate mañana celebramos, sea para nosotros modelo de fidelidad en el seguimiento de Cristo.